eran mujeres y no tenían permitido dedicarse a la ciencia, ni siquiera tener educación. Fue la primera mujer en dar clases en la prestigiosa Universidad de París. Es un error decir que somos iguales. No somos iguales hombres y mujeres, pero sí hay que luchar por esa igualdad de oportunidades. Observó cómo ponía un huevo una gallina, por 4 horas tuvo que esperar para lograr verlo. Yo no, señora. Quiero decirles que Einstein la consideraba la mujer más importante en la historia de las matemáticas. Ella en medio de la guerra, ella doctorándose, triunfante. El maíz es básico en nuestra dieta, como lo es el arroz para los orientales. Tuvo que haber sido una mujer bastante fuerte, ¿no? Todas estas mujeres rompieron el molde y no es fácil. Miedo que le tenían al potencial que tenemos las mujeres, y pues Marie Curie es una prueba. Bienvenidos a el podcast Divagadoras Científicas, donde un grupo de amigas expertas en divagación, aficionadas a la ciencia, ingenieras de corazón y ñoñas de profesión conversamos sobre temas relacionados a la ciencia, la tecnología y lo que se nos ocurra. Con la intención de incitar la curiosidad, compartir conocimiento y contagiar nuestro gusto por la ciencia. Únete a nuestra conversación y pasa un rato divertido con nosotras. Cada martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu plataforma favorita te apartes para que escuches nuestro podcast. La divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Sean virtual y femeninamente bienvenidos al podcast Divagadoras Científicas. Gracias por vernos o escucharnos una vez más, y si es la primera vez que nos ven o nos escuchan, se preguntarán quiénes somos. Así que permítanme presentar a mis compañeras de divagación, esas dos hermosas mujeres que están viendo en pantalla, que andan en pie desde las 5 de la mañana con toda la actitud. La Master Mom, Selene Espinosa. ¿Cómo estás, Selene? ¿Qué tal, Dara? ¿Qué tal, Mari? Amigos, buen día. Muy contenta de estar aquí con este tema que está súper interesante. Lista para divagar y para compartir ciencia. Gracias, Tele. Y también tenemos a la manzana de la discordia, Mari Legarreta. Mari, ¿cómo estás? Aquí muy bien, empezando con café de nuevo, amigos. Gracias. Viva el café. La verdad sí está rico, me gusta también grabar así en la mañana porque Sí. nos tenemos que levantar temprano y todo, pero el cafecito, Uy, sí. vale. Elixir de los dioses. Eso, Yo y tengo mi el té. tema de hoy, o el té, claro que sí, pero el tema de hoy está, yo sé que siempre luego digo eso, pero esto está muy bueno. Pero sí nos dan el hueso. Y Sí. bueno, pues yo soy Darani Aceves, también conocida como la mente maestra. Y bueno, como ya dijo Mari, hoy es 5º episodio. Casualmente, si no lo sabían, el 5 es mi número favorito. También dicen que no hay quinto malo, y este episodio no solo no es malo, es especial. Les traemos un episodio que representa mucho para nosotras como mujeres aspirantes a científicas, aficionadas a la ciencia y con alma científica. No sé por qué le hago tanta emoción, si ya vieron el título, pero bueno, vamos a hablar de mujeres en la ciencia, en pro del conocimiento, en contra de la discriminación. Ese es nuestro tema de hoy. Y pues las mujeres, como ya sabemos, han sido discriminadas, relegadas, excluidas, limitadas en muchos escenarios históricos. Como consecuencia de esta absurda discriminación, la ciencia se ha perdido de grandes descubrimientos, observaciones y avances científicos que, para nuestra desgracia, se quedaron en la mente de muchas mujeres científicas que fueron, literalmente hablando, borradas de la historia, o sus descubrimientos se le atribuyeron a otros científicos en vez de a ellas. Puede ser a colegas cercanos, a sus esposos, a familiares, por el solo hecho de que eran mujeres y no tenían permitido dedicarse a la ciencia, ni siquiera tener educación, mucho menos divulgar la ciencia. Hay una palabra que debo mencionar para darle contexto a nuestro episodio de hoy: el machismo. No quiero darle mucha relevancia en esta ocasión, ya que este episodio, más que ser en contra del machismo, es a favor de la mujer, que son dos cosas muy distintas. En su definición más simple, el machismo es la discriminación de la mujer por ser mujer.
Y así como no todos los hombres son machistas, no todas las mujeres son científicas. Aún sigue habiendo secuelas de esa discriminación, como les decía. A pesar de que poco a poco, pues algunas han ido tratando de mejorar ese panorama, la inclusión en la sociedad y en la ciencia. Entonces, pues como les digo, todavía en la actualidad quedan cosas que hay que cambiar y se siguen exponiendo muchas historias de científicas que antes era prohibido difundir por el hecho de ser mujeres. Y si nos vamos a los datos estadísticos, aunque sí se ha habido un avance en cuanto a la inclusión de la mujer en la sociedad, en general aún sigue habiendo una marcada desigualdad. Por ejemplo, los sueldos de los científicos, o sea, hombres, son más elevados que los de las mujeres científicas para puestos similares. En la jerarquía científica, mayormente los hombres ocupan los puestos más altos, y en los reconocimientos o premios que se otorgan, los premios Nobel, por ejemplo, todavía hay más récord de hombres que se lo han ganado o que son nominados a ellos. Y pues si es por una competencia justa, estoy de acuerdo. Pero he aquí la pregunta obligada: ¿qué tanto influye esa ideología machista en nuestro nicho científico? ¿Realmente existe la igualdad de oportunidades? Entonces, pues dirán, Dara, dinos algo nuevo, eso ya lo sabemos. Para eso, Cele y Mari nos van a guiar a través de una línea del tiempo que preparamos para ustedes, llena de mujeres maravillosas, descubrimientos y aportes científicos. Algunas de las figuras femeninas a través de esta historia de la ciencia. Personalmente me emociona mucho saber que algunas de las científicas de las que nos van a hablar a continuación, Cele y Mari, aún siguen vivas, porque pues siempre pasa que cuando alguien muere le reconocen sus logros, homenajes y todo, pero pues qué mejor que reconocer esos logros, ese trabajo en vida y darle honor a quien honor merece mientras aún están con nosotras. Entonces vamos a tratar de empezar de los datos más antiguos que tengamos, que datan, si no me equivoco, de aproximadamente los 500, hasta llegar a nuestros días con científicas que, como les digo, aún están vivas. Hicimos un esfuerzo por incluir a las más representativas, recopilar datos de fuentes confiables, pero existen muchas historias a medias o rumores de mujeres que aportaron a la ciencia, pero no pudieron hacer públicas sus investigaciones. Sabemos que hay muchísimas mujeres que han aportado y siguen aportando al fascinante compendio mundial de ciencia de este pedacito de espacio-tiempo que llamamos vida. Ofrecemos de antemano una sincera disculpa, ya que por cuestiones del tiempo y su insoportable relatividad no podemos mencionarlas a todas, pero mujeres científicas de antes y de nuestros días, trabajadoras, inspiradoras, inteligentes y a veces divagadoras, a todas. Reconocemos su esfuerzo, su dedicación y su genialidad. Y ahora sí, venga de ahí, muchachas, esa línea del tiempo de las principales aportaciones de mujeres a la ciencia. Cele, empezamos contigo. Muchas gracias, Dara. Pues muy inspiradoras tus palabras. Vamos a hacerle honor a estas maravillosas mujeres. Voy a comenzar con Hipatia de Alejandría, que como bien lo comentaste, es de los años 500, es de los siglos 4 y 5. De hecho, de ella no se sabe exactamente cuál fue su fecha de nacimiento porque se perdieron mucha de la información de ella. Estaba radicada en Alejandría, Grecia, aunque dicen que era natural de Egipto. Era astrónoma y matemática. De hecho, recientemente salió una película sobre ella, más o menos, pues narra en general, ¿verdad? Lo de ella, su biografía. Entonces, ella es una de las primeras científicas de quienes existen referencia, siendo una de las primeras mujeres matemáticas de la historia. Aquí vamos a agradecer mucho a su padre, que fue Teón, filósofo y matemático griego, que fue el último director del Museo de Alejandría, que le dio una educación muy adelantada para su época y de igualdad. Ella escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Las dos contribuciones por las que más se le recuerda es porque mejoró el diseño de los primitivos astrolabios. Los astrolabios son los instrumentos que sirven para determinar la posición de las estrellas sobre la bóveda celeste. Y otra contribución que nosotros la recordamos mucho porque somos químicas es que inventó un densímetro o hidrómetro.
Con ella, luego bueno, no sé si ustedes sabían, me acordé de la Alexa de Amazon, porque en una ocasión le preguntamos a la Alexa que por qué se llamaba Alexa. Mi hija que se mantiene haciéndole preguntas. Y le dijo que se llamaba Alexa en honor a la biblioteca de Alejandría. Porque sabía. Amazon. Ni cuenta. Sí. No, ni yo tampoco. Y la verdad no me hubiera interesado. Nada más que mi hija se cuestiona mucho sobre las cosas, ¿verdad? Está en esa etapa de que, Niños. ¿por qué esta? ¿Por qué aquello? Ujú. Y le preguntó y dije, mira, o sea, como Amazon Qué empezó buen como, dato. Sí. sí, como librería, pues ellos, Oh, se claro. basaron en la Biblioteca de Alejandría. No, ya, Bueno, ya. otra de sus aportaciones fue la edición de los elementos de Euclides. Trabajó en este libro y su papá le hizo anotaciones. Quiero decirles que este libro ha sido el libro con más ediciones después de la Biblia. Y recogió un tratado un tratado completo de geometría. Entonces también fue una contribución muy, muy importante. ¿Pero qué era el libro? Es de ¿Libro? geometría, los elementos de Euclides. Ay, no sé qué eso es. No sé qué es eso. Matemática euclidiana. De no me geometría. acuerdo. Geometría Órale. euclidiana. Sí la Ok. vimos, ¿eh? O sea, ¿Sí? la geometría euclidiana. Sí, es básica. Ujú. Como lo de También- triángulos, es lo básico de geometría. Esa es la geometría. No, eso es más como de Pitágoras, pero sí hay por ahí algunos teoremas y otras matemáticas que son. Mira. Sí, la verdad ahorita sí que me superacuerde, pues no, Sí. ¿verdad? Pero sí recuerdo el título y recuerdo que sí la vimos. Yo no Muy sabía que interesante. existían. Tarán. Es que a veces usamos las cosas y no sabemos los nombres ni quién fue Ni el que quién lo- las ajá. implementó. Ujú. Ajá. Sí. Y Patia, aparte, es considerada una mártir porque ella fue asesinada brutalmente por cristianos. O sea, pero ella era tan recia que se negó a negar sus conocimientos, su pasión por la ciencia. Entonces, fue linchada y de hecho se puede decir que su brutal asesinato fue el comienzo de lo que podría llamarse el oscurantismo medieval. Entonces, sí. Mm. De hecho, su estudiante se hizo clérigo. O sea, la información que queda de ella es gracias a uno de sus estudiantes y él se hizo clérigo. O sea, fíjense, él sí se dejó corromper, ella no, y él sí se dejó influenciar. Bueno, Perfecto. y seguimos con Mary Somerville. Ahorita hablábamos de que vamos a encontrar muchas Marys aquí. Muy bien, Mary. Bien por tu Ojalá en un nombre. futuro le estén haciendo homenaje a la Mari por sus Ah, sí. descubrimientos Claro que científicos. sí. A nuestra Mari. La Sí, divagadora. a la nuestra, a Mary La Divagadora. La Mari A la de manzana Chihuahua. de la discordia. La Mari de Chihuahua, porque ya ves que se decían el nombre y lo de dónde eran. Así. Ah, Así, sí. como Hipatia Alejandría. Mari de Mari de Chihuahua. Chihuahua. Oye, en Europa nos dicen mexicanos, entonces Mari Sí. de La- México. No, la Selene de Parral, la Dara de Camargo y la Mari de Chihuahua. Ah, no, De De Delicias. Cárdenas. de de Delicias, Cárdenas. ajá, sí. De Cárdenas. Ojalá. Bueno, Bueno, sí. esta Mary Somerville era de Escocia y nació en 1780, fíjense, desde los 500 nos fuimos a 1780. ¿Cuántos años? Wow. Hasta Muchísimo. 1872. Bueno, obviamente en el lapso de seguro hubieron más mujeres, ¿verdad? Pero Sí. aquí, de todas maneras, ella es como que de las más relevantes. Ella era astrónoma y era una divulgadora escocesa. Aquí me encanta porque ella le llamaban la genio autodidacta. Y fíjense que sí es una cualidad muy importante para estas científicas porque no las dejaban tener educación formal. Entonces, la mayoría de ellas era porque tenían una pasión, un amor por la ciencia, por aprender, y ellas aprendían por su cuenta, escondidas en sótanos y donde podía. Entonces, a ella se le atribuye, aportó al descubrimiento de Neptuno. Dicen que ella hizo sencilla la explicación de las matemáticas y se le da el apodo de la reina de la ciencia. Entonces, está Nunca muy había escuchado de interesante. ella. Se llama No. Mary. Repíteme los nombres porque Somerville. yo quiero Somerville. Mary aprendérmelos. Somerville. Oye, sí, Somerville, como de summer. en este episodio, amigos divagadores, vamos a aprender de muchas científicas Sí. porque usualmente cuando nos preguntan, ¿a quién conoces y todos? Marie Curie. Siempre. Marie Curie. La Y- Sí, la- lo mencionábamos en la el única. capítulo 1, ¿se acuerdan? En el episodio 1 que les digo, Ujú. pues
Oigan, tristemente nomás voy a mencionar a una mujer, porque en realidad cuando haces así una línea del tiempo muy general, es la única mujer que, digamos, sobresale, no porque no hubo otra, sino porque hasta hace poco no se tenía acceso a esos datos o simplemente no se les daba crédito, así que hay cosas nuevas y hay datos interesantes. Así es. Sí, Bueno, hay que aprender. Así es, mucho, y también porque ellas son un ejemplo de vida, bien lo comentaba Dara. ¿Por qué? Porque ellas no tenían las libertades que tenemos ahora y aún así hicieron grandes aportaciones a la ciencia. Sí. En sus libros se vinculan explicaciones en diferentes áreas de estudio científico, y su trabajo detallado sobre el sistema solar, como les comenté, fue el que influyó en el descubrimiento del planeta Neptuno. Y ella hizo historia en 1835 por ser la primera mujer en pertenecer a la Royal Astronomical Society de Londres. Entonces, y además también es famosa porque su rostro aparece en los billetes de 10 libras del Royal Bank de Escocia. Allá. Órale. Sí, desde el 2017, o sea, es reciente. O sea, Hay que ir a Escocia. Como a ver a para la que mano. vean ¿no? cómo sí es. Ajá. Qué triste que ya, pues, después, pero bueno, al menos ahí queda para la historia. Alguien que se pregunte, ¿y quién es la señora esta del billete? ¿O quién es el señor este del billete? Ya se va a Pues, poner a investigar. ajá, sí. Entonces, pues, Pues el hecho de que aparezcan es precisamente porque hay inclusión, ya los están incluyendo a Ajá. pesar, pues, porque ellos eran, pues, ¿cómo se puede decir? Pues sí, discriminados, relegados, sí. y ya los están haciendo públicos para que sepan. Claro. Y vamos a seguir con otra Mari, que es No. Mari Anning. Me tocaron muchas Maris, Mari, muchas Esto es muy tocayas de la en Mari. serio. Wow. La tocaya. Ok. Ella nació en 1799 y murió en 1847. Ok. Era paleontóloga, nació en Dorset, Inglaterra. Entonces, fíjense, estamos hablando de otra pionera autodidacta, o sea, vamos a lo mismo, las que aprenden por su cuenta, las Por que su cuenta. aprenden a aprender. Órale. Ella es recordada porque descubrió los restos jurásicos en su ciudad natal, en una localidad costera británica. Se llama Lyme Regis, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno. Esta científica, para que vean que ella le cayó la ciencia a muy temprana edad, su hallazgo lo hizo a los 12 años. Ándale. 12 años de edad, así. Encontró un reptil marino al que más tarde se le llamaría ictiosaurio. Pero para que vean, qué triste, chicas, porque nunca le reconocieron los científicos su descubrimiento. El Museo de Historia Natural la llama la desconocida heroína del descubrimiento de fósiles, por lo mismo, porque la comunidad científica se mostró reacia a reconocer sus contribuciones mientras ella vivió. Entonces, hasta que fue póstuma, fue reconocida. Y no se le permitió formar parte de la Sociedad Geológica de Londres, tristemente. La asociación no admitió mujeres hasta más de medio siglo después de su muerte. Entonces, la discriminación ahí duró muchísimo tiempo. Qué pena. Y luego tenemos a Ada Lovelace, es de 1815, ella nació en 1815 y murió en 1852, es otra matemática. Ay, muy bien, chicas, o sea, para que vean, porque se tiene la creencia, les dije que en mi tesis esos resultados me arrojó, muchas mujeres piensan que las mujeres no somos buenas para matemáticas, que solo somos buenas para leer, para que vean que eso no es cierto. Yo no nací con esa creencia, mis papás jamás me la inculcaron. Muchas de estas mujeres entonces son matemáticas y nunca tuvieron esa creencia tampoco. Entonces, ella fue una matemática pionera del siglo XIX a la que se le reconoce la creación de programas informáticos, para que vean, que se anticiparon a nuestra era digital. O sea, así es, para que podamos usar estos maravillosos instrumentos de trabajo, las computadoras, tuvieron que haber muchas matemáticas de por medio, y esto empezó, fíjense, desde 1815, para que vean que mucho trabajo atrás. Ella trabajó con su amigo Charles Babbage, un inventor e ingeniero mecánico, en una propuesta para desarrollar un motor analítico. Este dispositivo nunca fue construido, pero su diseño tenía los elementos esenciales de una computadora moderna. Wow. Y en un artículo, sí, o sea, para que vean, sus notas describen cómo se pueden crear códigos para el manejo de letras, símbolos y números.
Entonces, muy, muy buena esta científica. En 1843 habló de un mundo en el que las máquinas programables serían esenciales para el progreso de la ciencia. O sea, vean desde qué momento ya tenía ella esa visión. Sí, sí. Me recuerda a Julio Verne, que también desde mucho sí. antes de que existieran los cohetes, él ya tenía esta visión de que iban a existir los cohetes. Y por eso Dara ahí está en el espacio. Ah. por gente como ellos, que tuvieron visión. Sí. Y también creó un método para que la máquina repitiera una serie de instrucciones. A este proceso se le conoce como bucle y los programas de computadora actualmente lo siguen utilizando. Y bueno, me voy a ir rapidito porque son muchas. Elizabeth Garrett Anderson, ella nació en 1836 y murió en 1917. Ella era médico. Iba a decir doctora, pero también era doctora, pero su profesión médico. Nació en Londres, Inglaterra. Garrett fue la primera mujer en licenciarse en Reino Unido como doctora. Esto suena muy sencillo ahorita, pero no lo fue para nada. Ella tuvo que empezar como enfermera porque en ese entonces no se les permitía estudiar medicina. Ella se ponía a observar a los estudiantes de medicina masculinos y muy inteligentemente ella fue de las que encontró huecos en la ley y fue la manera en la que ella logró meterse a estudiar medicina. Porque asistiendo a conferencias se dio cuenta de que la sociedad de vicarios no podía rechazarla legalmente. Así que aprobó los exámenes en 1865 y así se coló a la universidad para estudiar. Y abrió el dispensario San Maris, o sea, para que vean, seguimos con Maris, fíjate, ella, su dispensario se llamaba así, para mujeres y niños en Londres. Y cofundó la London School of Medicine for Women. O sea que también ella, disculpen mi inglés, ¿verdad? Pero ella fundó la Escuela de Medicina para Mujeres. Y otra aportación, o sea, ella no fue la principal, pero sí participó. Su hermana era una líder sufragista que luchó por el derecho del voto de las mujeres, así que ella también estuvo ahí para hacer legal el voto de las mujeres en Inglaterra. Y claro, seguimos con una de nuestras favoritas, Marie Curie, que esa ya deben saber de memoria las aportaciones, pero las voy a repetir para los despistados. Ella nació en 1867 y murió en 1934. Ella es de Polonia, fue matemática, física y química. Su nombre les comentaba que sí estaba medio trabalenguas, muy largo. Ella se llama María Salomea Skoldaska y luego ya después que se casó, pues Curie, ¿verdad? Entonces, bueno, ella desde el comienzo luchó por obtener una educación digna de ella, ¿verdad? De su altura, de su capacidad intelectual y no permitió que nadie la detuviera en el intento. Es pionera en el campo de la relatividad y la recordamos por haber ganado 2 premios Nobel. Ella no solamente fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, sino que también fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades. El de física, que lo recibió en 1903 por descubrir los elementos radiactivos, y el de química, que se lo otorgaron en 1911 por su investigación sobre el radio y sus compuestos. Además, fue la primera mujer en dar clases en la prestigiosa Universidad de París. Entonces, o sea, no es cualquier cosa. Yo fui la primera mujer científica, yo creo que ustedes también como que empecé a indagar sobre ella y me pongo a pensar y digo, sin subestimar a los científicos hombres, pero yo siento que esto del machismo así viene por el miedo que le tenían a la capacidad femenina, a la capacidad de las mujeres. Claro. Y aparte, sí, les digo, sin menospreciar, admiro mucho a muchos hombres también, y tiene cada sexo tiene sus cosas. Esto no es la guerra de los sexos, pero bueno, las mujeres tenemos ese plus del sexto sentido, somos más organizadas, o sea, tenemos todo para aventarnos investigaciones que cambian el mundo. Entonces yo siento que mucho del nacimiento del machismo es ese miedo que le tenían al potencial que tenemos las mujeres, y pues Marie Curie es una prueba para mí. Es una teoría, no estoy diciendo.
No, de hecho sí tiene mucho que ver porque acuérdate que anteriormente, y no sé quién es la frase, pero existía la frase de las mujeres son unas criaturas de cabellos largos e ideas cortas. Sí. Entonces, imagínate que un hombre de aquella época le dijeran que una mujer era más Sí. inteligente que él, era así como que lo estaban menospreciando. Qué triste, ¿verdad? O sea, por esa atribución, ¿qué tiene que ver el cabello con las ideas? Nada, pero pues esas creencias tenían en aquella época. Sí. Entonces, bueno, fue además de todo lo que ella hizo, también ella fue madre de quien recibiría también más adelante otro premio Nobel de Química, que fue Irene Joliot-Curie, o sea, su hija, ¿verdad? Entonces, bueno, fue nombrada directora del Instituto de Radio de París en 1914 y se fundó el Instituto Curie. Murió en 1934, también ella es una de las víctimas de sus investigaciones, ¿verdad? Porque ella le dio anemia aplástica y se sospecha que probablemente fue por toda su exposición a la radiación. También aquí se puede decir que empieza también pues tristemente, el conocer las consecuencias de la radiación. O sea, porque hasta ese momento yo creo que no se sabía tampoco tanto. Bueno, y luego tenemos a Liz Meitner. Ella, híjole, ella me tocó el corazón. Liz Meitner, porque yo no, o sea, bueno, ella nació en 1878 y 1968. Ella me pudo mucho porque fue de las que hizo de las aportaciones más importantes de la historia. Ella era física y austriaca. Y a ella descubrió la fisión nuclear, pero fue una de las que nunca fue reconocida. Bueno, póstuma fue reconocida, pero en vida su logro se lo otorgaron a su compañero de laboratorio, Otto Hahn, que recibió el premio Nobel en 1944. Entonces, ella tiene una frase que dice: la ciencia hace que las personas alcancen la verdad y la objetividad y enseña a la gente a aceptar la realidad con asombro y admiración. Entonces, ella es un ejemplos evidentes de los descubrimientos hechos por mujeres y que se pasan por alto y se los dan a otras personas. Ella realizaba sus estudios en un sótano hasta que el gobierno permitió a las mujeres asistir a la universidad. Después de eso se doctoró en 1907 y empezó a trabajar en el Instituto Químico de Berlín. Y ella descubrió que, pues como ya comenté, descubrió que el núcleo del átomo se separaba. 2 años antes de morir, recibió el premio de Enrique Fermi en Estados Unidos. Y también, estos son como que ya los premios que le dieron. ¿Cómo la reconocieron? Bueno, la reconocieron porque el elemento 109 de la tabla periódica lleva su nombre. 2 cráteres y un asteroide también llevan su nombre. Ahora sí, a todos le quieren poner el nombre. Ahora sí. Sí, así como que ya te fregamos en vida. Ahora, bueno, pues ya no te vas a dar cuenta, pero todo va a tener tu nombre. Sí, es bien injusto. No. Ella es la única mujer que tiene un elemento de la tabla periódica en su honor. Así le quisieron pagar como dijo Mari. Con sus 2 pesos, ¿no? Fíjese. A mí, a ver qué tierra me ponen. Sí. Un castillo, unos caballos. Oye, no, pero yo creo que sinceramente, o sea, ya para una científica de su nivel, sí que te reconozcan y tener un elemento en la tabla periódica que lleve tu nombre, o sea, a mí sí se me hace una buena recompensa, pero nada es suficiente para recompensar lo que le hicieron. No, pues no. Pues le robaron el Nobel. Ajá. O sea, ella no está en el libro de los premios Nobel, donde está todo el registro de todos los científicos que nos han aportado. Y pues participó. Pero bueno, sí. Así es esto, chicos. Pero lo importante también es que ella nos motiva, ¿no? Porque a pesar de que se les negó todo, de que sufrieron mucho, lo hicieron, siguieron continuando sus estudios e hicieron grandes aportaciones a la ciencia. Igual que Emmy Noether, que nació en 1882 y murió en 1935. Ella fue matemática de origen alemán. Hay un teorema que lleva su nombre y es probablemente el más reconocido de sus logros. Okay. Pues es uno de los fundamentos de la física teórica, fíjense. De hecho, quiero decirles que Einstein la consideraba la mujer más importante en la historia de las matemáticas. Así que para que un científico de su altura hiciera semejantes comentarios, pues imagínense la mujer que era.
A pesar de su época, que es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tampoco las mujeres podían acceder a la universidad, pero ella rompió también todas las barreras científicas y sociales y revolucionó con su forma de hacer matemáticas. Ahí nomás para decirlo rápidamente, aportó en el álgebra moderna, donde desarrolló la teoría de ideas de los ideales en anillos conmutativos. Entre 1927 y 1935, la etapa final de su vida, se dedicó sobre todo al álgebra no conmutativa, números hipercomplejos y la teoría de los grupos. Entonces, todas las aportaciones que ella hizo sirvieron para que hoy se pudieran llevar a cabo los estudios de partículas subatómicas, y de hecho también sus estudios sirven para calcular la entropía de los agujeros negros. Entonces, para que vean que también son básicas esas matemáticas para todo lo que tiene que ver ahora con la física cuántica. ¡Wow! ¡Qué cosa! O sea, física, la cosmología y todo esto. Bueno, seguimos con Inge Lehmann, que nació en 1888 y murió en 1993. ¿Cuándo? ¿En qué año nació? 88. 1880. ¡Ah! Hago honor a mi ciudad natal, Selene de Chihuahua. 1888. 1888. Déjenme meter la T para despistarla. Esforzándote. Inge Lehmann, y murió en 1993. Chicos, me esfuerzo para pronunciar bien el inglés y que no se note la che, pero algunas cosas se batallan, pero bueno, voy a motivarme por estas grandes mujeres. Está bien, es parte del coto. Así es. Ella nació en Dinamarca y fue sismóloga. También muy interesante la contribución, o sea, ella fue la sismóloga danesa que descubrió que en realidad el centro de la Tierra es duro, el núcleo es duro y está rodeado por una capa líquida. O sea, hace poco tenía esa discusión con mi esposo que decía, no, le digo, sí, hay una capa líquida cerca del núcleo de la Tierra. Fíjate, todavía hoy hay personas que en realidad no saben sobre esa cuestión. Y esta contribución que ella hizo sí es importante porque en ese entonces se pensaba que la Tierra era hueca. Entonces, para que vean que sí. Y los estudios, ella los realizó con base en los sismos. O sea, ella observaba los sismos y de ahí fue sacando sus aportaciones. En 1928 fue nombrada la primera jefa de departamento de sismología del recién creado Real Instituto Geodésico danés. Vámonos. Entonces, la llamada discontinuidad de Lehmann fue su mayor descubrimiento. Esta discontinuidad fue descubierta en 1936 y demostró que existía un límite entre lo que hoy conocemos como el núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido de la Tierra. Bueno, y luego seguimos con Barbara McClintock. Ella nació en 1902 y murió en 1992. Ya estamos llegando con las más recientes. Ya habíamos nacido nosotros. Ya estamos en este mundo circundante. Ella nació en Estados Unidos y también era médica, estudió medicina. Ella se doctoró en la Universidad de Cornell en 1927. En ese año nació mi abuelita. Desde los inicios de su carrera como investigadora, ella siempre lo importante, chicos, es que es seguir una línea de investigación desde el comienzo, ¿verdad? O sea, por eso hay científicos que toda su vida la dedican a esa área de estudio, no como unos que le queremos pegar a un lado y a otro y luego no le pegamos a nada porque le damos a muchas áreas, no, mejor a una cosa que los apasiona. Es que nos apasiona. Ella se enfocó. Está muy difícil. Sí, yo siempre digo, que si hay vida después de la muerte para poder seguir estudiando. Sí. Para seguirle estudiando, Sí, porque no alcanza, precisamente veamos, o sea, cuántos científicos, o sea, que siguen la línea de investigación de otros científicos para seguir enriqueciendo esa línea y llegar a muchos descubrimientos actuales. Entonces, ella se enfocó en la citogénica del maíz. Es un objeto de estudio que se mantendría toda su vida profesional, como ya lo mencioné. Ella también recibió un premio Nobel, el premio Nobel de Medicina. ¡Qué bárbara! Y es la primera en que lo ganó. Bárbara. Sí, Bárbara, súper bárbara la Bárbara.
Porque además, o sea, ella recibió el premio para ella solita. ¡Qué o sea, bárbaro! ella no tuvo que compartir su premio con otros colegas, así que imagínense, o sea, todo ella solita. Pero se le otorgó por descubrir el fenómeno de los elementos genéticos móviles, o sea, ella aportó a la genética. Órale. Realizó este descubrimiento, lo realizó porque hizo un estudio muy extenso de la raza del maíz en Sudamérica y confirmó los mecanismos de cambio, regulación y conservación genética que finalmente cimentaron su camino hacia el Nobel. El maíz, muy importante para los mexicanos que somos hijos del maíz. Bueno, no sé, yo creo que no sé los demás, o sea, yo digo que sí, porque bueno, hago este comentario, no me baso en nadie, ¿verdad? Es un comentario que sale de mi inspiración, porque me encanta el maíz y comemos maíz en todos los tamales, en las tortillas, o sea, Oye, mucha gente se ríe. A mí me gustan mucho los chilaquiles y me gustan más que las enchiladas. Si realmente piensas, lo único que cambia entre el chilaquil y la enchilada es que la enchilada va enredada y el chilaquil va cortado, pero sabe diferente. Sí, o sea, ¿por qué? No lo No sé. sé. O sea, ¿será que la tortilla en triángulos o redonda? No sé. No tengo idea, pero sabe Pero sí, diferente. sí es cierto. Entonces es una locura la comida mexicana, pero buenísima. Pero amamos el maíz y las tortillas son básicas en nuestra mesa. Ay, sí, sí. Y esta Así es. señora, repíteme los nombres muchas veces. Ella es Bárbara McClintock. Ay, Bárbara ahí aportó al maíz, era mexicana, a lo mejor tenía raíz por ahí. En el alma. Ya sé, ¿verdad? Ella mejorando nuestras tortillas. Gracias, Bárbara, te queremos. ¡Qué bárbaro! Pues sí, bueno. Bárbara, haremos oraciones por ti. Sí. Entonces, bueno, sí, porque ya falleció, ya es póstuma. Entonces, gracias por sus aportaciones en la genética del maíz. Órale. Bueno, y la siguiente es Elsie Widawson. Ella nació en 1906, ya estamos llegando a las más recientes, y falleció en el año 2000, ¿verdad? Cuando decían que también se iba a acabar el mundo, cada rato querían que se acabara, qué bárbaros. Ah, no manches, En el me acuerdo 2000. de ese tiempo del 2000. Yo sí me estaba esperando el fin del mundo, la verdad. Ay, La fíjense, nos neta. tocó eso a nosotras, ya lo podemos decir a nuestros hijos. En el 2000 decían que se acaba el mundo, en el 2012 Sí. también. Entonces sí. Ella, era dietista, fíjense, es de las primeras que luego como que se discrimina la nutrición Ujú. y, o sea, como que no la quieren, hasta, bueno, no sé en otros países, pero aquí como que dicen, nutrición. Es como que un doctor, no tan doctor, y no, o sea, de hecho la nutrición es súper, súper importante y aporta a muchísimas enfermedades porque pensémoslo, o sea, previene muchas enfermedades y también estudia muchos padecimientos y tiene grandes aportaciones también a la nutrición. Y así lo demostró ella, porque ella, por cierto, que era inglesa, y ella nació en un momento muy crítico de la humanidad, nació en 1940, cuando en 1940 ella publicó un libro que se llamaba La composición química de los alimentos. Entonces sus aportaciones las hizo en la Segunda Guerra Mundial, justo cuando había gente muriendo de hambre. ¿Qué pasó? Yo dije, no, hombre, está más pesada, recién nacidita. Y publicando un libro, estuvo mejor que la paleontóloga que a los 12 años descubrió el fósil. Nació y en ese mismo año publicó. Bebé Gugu. Es que era la reencarnación de alguien, por eso Sí. nació con todos los conocimientos. Ay, no. Bueno, entonces ella mejoró la dieta de las personas en Reino Unido y en el extranjero y fue la primera en supervisar la adición de vitaminas en los alimentos durante el racionamiento de la comida en la Segunda Guerra Mundial. Entonces a ella le aportó mucho a la alimentación de toda esa gente. Imagínense en esos momentos de crisis en los que había escasez de alimentos. Y luego seguimos con alguien de la que María nos había hablado y que hasta empezamos a cantar La Maldita Primavera. Hablamos claro. de Rachel Carson. Rachel Carson. Sí. Eso sí supe la pronunciación porque María la había dicho. Y todas mal. La pronunciación mal desde Mari. Así que si me equivoqué, fue culpa de Mari, ¿ok? Yo como Poncio Pilato, me lavo las manos.
No es cierto. Bueno, ella nació en 1907 y murió en 1954. Ella tenía una frase que también me gustó: el ser humano es parte de la naturaleza y su guerra contra ella es inevitablemente una guerra contra sí mismo. Sí, Entonces, wow. Entonces, bueno, ella también muy interesante porque ella sembró la conciencia así de que como las personas que más dinero tienen son las que toman las decisiones inconscientes, mientras las masas se encuentran adormecidas y no se dan cuenta de todo el daño que le hacen al planeta. Gracias al trabajo y lucha de Rachel Carson, se generaron importantes cambios en materia ambiental, entre los que destacan los siguientes. En 1962, el presidente John F. Kennedy nombró una comisión para estudiar el uso de los pesticidas. Entonces, fíjense, hasta el presidente llegó. Inspiró en gran medida la creación de las primeras organizaciones ecológicas durante los años 70, y el 22 de abril de 1970 se celebró el primer Día de la Tierra. Tras la aparición de la Primavera Silenciosa, que fue su bestseller, se sentaron las bases para la creación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, o EPA, misma que inició sus operaciones en 1972. El uso de los DDT fue prohibido en Estados Unidos y más tarde de manera paulatina en la mayoría de los países. Aquí también de ella, ya ven que Mari nos comentaba que no terminó el doctorado por recursos económicos. Por falta de recursos económicos, pero también me llamó mucho la atención de ella. Ella quería ser escritora, o sea, su primera opción era estudiar lengua inglesa, y me llama la atención que al final sí se convierte en escritora. O sea, qué padre que pudo juntar las dos cuestiones, ciencia y su pasión por escribir, fueron los que la llevan a escribir este bestseller, La Primavera Silenciosa, que gracias a ello varias dependencias de gobierno solicitaron la reducción y supervisión del uso de plaguicidas. Entonces, lamentablemente ella murió en 1964 y también, pero bueno, dicen que murió de cáncer y no sabemos si tiene que ver también con los DDTs o quién sabe, ¿verdad? Eso no lo sabemos, no hay sustento así como muy firme. Ella falleció tristemente sin ver todo el impacto que sus libros tuvieron, que sus aportaciones tuvieron, pero gracias a su ambientalismo, pero actualmente lo que ella aportó, o sea, es mundial. Y bueno, Joaquín, esto es todo. ¿Cómo que voy a decir, Joaquín, esto es todo? Ah, caray, ¿qué te está en el noticiero? No, estoy en las divagadoras. Eso es todo por hoy, muy Joaquín. bien, pues hasta aquí mi reporte. lávense las manos, como Poncio Pilato, por favor. Muy interesante, pero esta es solo la primera parte de esta línea del tiempo. Mari, por favor, continúa con esta segunda parte. Nos quedamos en ¿qué año sale? 1900. Nos quedamos en 7, ¿no? 1954. Ah, Ella nació en sí. 1907 y murió en 1907. Ya es que están 1907. puestas desde el nacimiento. Mari, continúa, Bueno, nos por quedamos favor. en 1907. 7. Claro que sí, la verdad es que ahora que estuvimos estudiando esta parte fue muy emocionante. La verdad fue muy sorprendente porque vamos a ver otras 12 historias, amigos. Siéntense, relájense. Tómense un café. Vayan por el otro café porque a mí también ya se me está terminando. Pero me gusta ver la pasión de estas mujeres, de estas personas, porque yo leía, creo que posiblemente vamos a intentar hacer un episodio de cada persona, ¿verdad? De cada personaje en las líneas del tiempo, de la primera línea del tiempo y de esta, de verdad, tienen vidas, y dejen ustedes que nada más es lo que nos escupieron ahí los historiadores, o sea, realmente sabemos muy poco y con lo poco que conocemos nos conquistan, nos sorprenden. Imagínate su vida personal para el chisme. Ha de estar, y el chisme es lo mío. Pero me gusta mucho ver la pasión que había en estas personas y en el científico en general, pero en las mujeres me sorprende por lo que hemos platicado. No tenían acceso a la educación. Entonces estás hablando de gente que tenía pasión por lo que hacía, porque no era fama, no era reconocimiento, no había nada más que el gusto por saber, porque sabían. Yo creo que eran muy conscientes de que por ser lo que eran no se les consideraba, pero no se creían
lo que la sociedad les decía, ¿no? Porque la sociedad te dice, pues no vales tanto, amiga. Pero ya sea como, pues eso dices tú. O sea, es gente rebelde, es gente que pensó más allá, o sea, fue, creo que más allá de sí mismas. ¿Sí me explico? O sea, no se quedaron con lo mínimo. Rompieron el molde. Totalmente, y ayudaron a lo que es la ciencia, o cómo estamos nosotros en la ciencia ahora. Y incluso me sorprende mucho, porque también hay cosas que uno piensa que fueron hace muchos años, ¿no? Y entonces muchas de ellas entraban ahí medio en las universidades porque eran muy sobresalientes. Pero yo digo, no hace ni, pues, 100 años, 120 años, y muchas mujeres, y las mujeres no tenían acceso a la universidad. No es tanto tiempo, de verdad que no. Me sorprende demasiado. La primera es Dorothy, como la del Mago de Oz, Dorothy Crowfoot Hodgkin. Crowfoot es su apellido, me pareció gracioso, Dorothy Crowfoot. De verdad que estoy intentando, por eso le decía a Celia, repítame los nombres, sí. Porque realmente quiero que internalizarlos y no hay otra manera más que estarlos usando, porque así nos hemos aprendido a los otros científicos, más allá de que sus trabajos han sido importantes, te los presentan en todos lados, hay escuelas con sus nombres, entonces es más fácil tenerlos en la mente. Entonces uno tiene que empezar a hacer, bueno, Mari, ya quedamos claro que hay muchas, ¿no? Entonces eso me va a ayudar. Por el nombre de pila, ¿no? A ver, van a buscar una Mari, muchachos, ahí me dicen el apellido. Pero estoy segura que es una Mari. Eso estoy segura. Entonces, bueno, esta es Dorothy Crowfoot Hodgkin, que fue su apellido de casada. Ella nace en 1910. Y ella es una química, Dorothy Crowfoot. Ella nace un 12 de mayo, casi por su cumpleaños. Es taurina. ¿Por el de usted? Ay, sí, por nuestros cumples. Es 12, 13, hay que encontrarla el 13, 14 Cele, 15 Darani. De 1910, o sea, fue cuando está la revolución acá en México. Ella nace en el Cairo, Egipto. Pero cuando era una colonia británica. Entonces, pues ella era de papás británicos, probablemente, no leí mucho. Y esta señorita hizo estudios en ciencias químicas en la Universidad de Oxford y hizo su tesis doctoral en Cambridge. O sea, ella estuvo en las universidades más famosas. ¿Cómo le hizo? No sé, pero eso hay que investigarlo para el chisme cuando hagamos el especial de Dorothy Crowfoot. Y ahí dio con John D. Bernal, un científico que creía con firmeza en la igualdad de oportunidades para las mujeres. Ella termina su doctorado en el 34. Hay mucha historia de ella, y de hecho creo que le va a interesar mucho a Darlene, que probablemente ya la vio. De las principales aportaciones, logró desvelar la estructura tridimensional de numerosas e importantes biomoléculas que los químicos orgánicos no habían podido descifrar. Moléculas como la del colesterol, estamos hablando de 1937, o sea, están con esto. La penicilina. Wow, o sea, sí, la sí, penicilina. Sí recuerdo haberme sorprendido cuando descubrí que hubo una mujer que aportó para la insulina y no nada más los dos hombres científicos a los que se les atribuye, que es Banting y Vetter. Cuando leí que había esta chica, dije, oh, mira, y nunca la promueve. Pero bueno, dale, Mari. Mira, yo no sabía de los otros dos chicos. Entonces, en 1937, la penicilina en 1945, que era medio acabándose la Segunda Guerra Mundial, la vitamina B12 en el 54, wow, la B12. Y la insulina en el 1969. Ella aprendió de la técnica de rayos X de Bragg. Dicen que cuando ella escuchó sobre esa técnica, pues como que le fascinó y se especializó y hizo grandes cosas, y fue gracias al espérenme que traigo mi alergia y entre los mocos y el cale de garganta, o ya no sé qué es. Pero bueno, en 1964 fue galardonada con el Premio Nobel de Química
por la determinación de estructura de muchas sustancias biológicas mediante los rayos X. Pero fíjense, se le entrega el premio Nobel en el 64 y ella hasta el 69 hace su principal aportación, o la que fue la más representativa, es la que que fue la insulina. O sea, le quedaron Se debiendo merecía otro otro Nobel. Nobel. Ujú. Claro que sí, era para 2 Nobel. Sí. Yo Otro Nobel de la Paz. Pero bueno, muy otro Nobel de la Paz. Y bueno, y por ejemplo, ahorita que Selene nos decía de estas mujeres que habían entrado en las reales sociedades o Royal Societies de Londres, ¿no? Porque les encantaba, a la gente le encanta. Por eso te digo que ellas, siento que más allá de, ay, que quiero ser parte del Royal o quiero ser como este business de ciencia que había, ellas lo hacían por gusto. Yo lo que salía extra, pues chidote. Entonces ella sí fue... a los 37 años de edad, o sea, yo estoy muy cerca de ahí y no he hecho nada cercano. Fue admitida a la Real Sociedad de Londres. Excuse me. Sí, y dice que en 287 años era la tercera mujer que la dejaban ser parte. Wow. 287 años. Y ella Injusto. fue la tercera mujer. No supe quiénes fueron las otras dos, pero bueno. Y Dorothy muere en Londres el 29 de julio de 1994. O sea, nosotros 7 éramos años. unas niñas. Estábamos entrando a la 7 años de segundo primaria. Cuando Dorothy Crowfoot muere, dejando un valioso legado en la ciencia. Yo todavía no Y tenía bueno, esa diabetes fue a Dorothy los 7, Crowfoot. pero pues ya es gracias por salvarme la vida. Y ella ya estaba, ella ya había Literal. descifrado la insulina. No. ¿Cuántas vidas ha salvado ella y sigue salvando todos los días? Bueno, y bueno, ya luego hay que platicar en general como de esos dos científicos que dices y la aportación que ella hizo, porque yo no sé, pues, ahí sí para que veas que como la ciencia va Sí. agarrando lo que más de manera muy personal le interesa, y Darani está No, filosa. la verdad para que todo no, lo que pero tenga sí que me ver llamó con mucho la atención la de parte que los que bioquímica. participaran fueran nada más hombres. Entonces cuando, pues ahí de mi research que hago sobre la insulina, porque un día voy a aportar algo a la ciencia en relación a la diabetes, pero bueno, y sí la había oído mencionar, pero no, en realidad no la difunden, o sea, como a los otros dos. Inclusive hay como que hay un día internacional de los vatos que descubrieron eso, pero a ella no, entonces sí lo tenía en mente, no es como que de todo. ¿Ah, sí? Fíjate. No, pero pues estás al pendiente, o sea, yo así de a tiro no la tenía en el radar. A Dorothy A lo Crowfoot. mejor la incluyen después, Ojalá. igual que incluyeron a Turín. Esperemos que sí. No, igual y no nos ha llegado el chisme, ya ven que luego siempre nos llega un poquito atrasado acá por Latinoamérica. Ya sé. Allá Ya está en los billetes de y acá llega la ola después de 10 años. Luego pasa. Pero bueno, después igual de que Mary Somerville. Ándale. Mary Somerville, esa fue la escocesa, ¿verdad? La otra que también la reconocieron hasta el 2017. Bueno, en la segunda que traigo yo es Katherine Johnson. Y yo creo que ella sí ha sido un poquito más visible, porque Estados Unidos ya saben que vende de todo. Ella es física, y entonces ella nace en 1918. Es conocida como la calculadora humana. Nace un 26 de agosto de 1918. Y nace en un lugar que se llama White Spring, en Virginia Occidental o West Virginia. Entonces, pues ella es americana. Y entonces les digo, pues ella física, y su historia fue muy interesante. Ella ya tiene, bueno, no ella sola como figura, pero hay una película que ahorita les Sí, paso el nombre. Mentes Brillantes, ¿no? Creo que se llama No, Mentes no es Brillantes. Mentes Brillantes, no. Se llama A Hidden ver, ¿cómo se- Figures o Figuras ocultas. o talentos, ay, ¿cómo le pusieron en español? Talentos ocultos. Sí, es cierto, Talentos ocultos. Ujú. Sí. Entonces, ahí hablan un poco de la historia de Katherine. Ella, su aportación, bueno, su carrera académica, ella tiene que moverse. Uno tiene, digo, hay mucha gente con mentes muy brillantes, ¿no? Hay gente con talentos muy
especiales en diferentes áreas, ahorita porque estamos en la ciencia, pero siempre juega un papel muy importante tus mentores, tus papás, de verdad hacen una gran diferencia en este caso en la vida de Katherine Johnson. Ella todavía vive en el tiempo de segregación, donde la gente negra tenía que, o no podía ir a la escuela o iba a una escuela exclusiva para ellos. En el caso de ella, donde ella vivía en un inicio con su familia, la gente de color no tenía acceso a la educación. Y estamos hablando de los 1900, o sea, del 18 Muy para reciente. arriba. Y como ella no, en ese lugar no tenían acceso. Y entonces ellos se mueven de ciudad porque los papás querían que sus hijos sí fueran educados. Y entonces los mueven a otro condado donde sí tenían acceso a una escuela exclusiva, o que fuera exclusiva de afroamericanos, en el Virginia Colors Institute para afroamericanos. O sea, así hasta se el nombre llamaba. tenía la aclaración. Ujú. Que era Entonces, para los americanos. sí, y de ahí ella empieza, pues obviamente es una persona con mucho talento matemático y la verdad es que luego, pues, como las matemáticas, saben que las matemáticas y el lenguaje en casi todos lados y sobre todo en el lado americano, en el pasado eran, si tú eras inteligente o en matemáticas o en el idioma, no, en el caso de nosotros en español, ya eras inteligente. O sea, todas las demás inteligencias no se consideraban, o sea, era detectable más fácil cuando eras fuerte en cualquiera de estas dos y ella era muy fuerte en matemáticas. Entonces ella a los 14, 15 años, o sea, seguramente era una mente brillante en todo, pero Era una genio. sí, pero sobresalió mucho por la parte matemática de ella. Y entonces ella a los 14, 15 años estudia en el West Virginia State College, donde consiguió grados en matemáticas y francés, porque ya saben, cuando tienes una mente así es como, ¿qué? ¿Solo matemáticas? No hay más. Necesito otro reto, amigos. Entonces ella se metió al francés y aquí también hablan de un apoyo muy importante de parte de sus profesores, la química y matemática Angie Turner y el matemático Shefflin Claytor, que fue el tercer afroamericano en obtener un doctorado. Estamos hablando de los 1900. Entonces, el tercer afroamericano en tener un doctorado y fueron profesores de Katherine. Entonces, aquí es un conjunto de gente que la impulsa y es una importancia que a veces nosotros, no sé, no la creemos, que tú como figura, ya sea padre o que sea maestro, te vuelves un mentor y empujas el potencial de los niños o de la persona. Me pareció importante recalcarlo. Y entonces Katherine Johnson, ella quiso aplicar, aquí me da risa porque en un principio lo que hoy es la NASA, lo que conocemos como la NASA, la National Aeronautics and Space Administration, sí. antes La era la NACA. NACA. La National Advisory Committee for Aeronautics. Committee. Sí, Ujú. ahí no habían puesto el space. Entonces ya, o sea, esto es 1950 aproximadamente. Bueno, ese es el dato que está cuando ella quería, que ahí fue muy interesante porque dicen que en ese año ellos buscaban a las que les llamaban computadoras, que en un inicio la computadora eran ellas, las mujeres que revisaban los cálculos, pero yo no entendí muy bien por qué tenían que ser afroamericanas. O sea, dicen que buscaban mujeres afroamericanas para las tareas de cálculo en el departamento de guía y navegación. Así lo mencionan, no sé exactamente por qué tenían que ser afroamericanas, pero bueno, ese es el dato. Y ella trata de aplicar, pero en ese punto ella no entra unos años más adelante, porque toda esta guerra esta carrera, yo les digo guerra, no, Marino, esta carrera espacial inicia cuando la Unión Soviética lanza el Sputnik en el 4 de octubre de 1957, o sea, en el 57 es cuando empieza todo esto, y dice que Katherine empezó a trabajar en la NACA en 1953, entonces no fue en el 50 cuando cambió el nombre, entonces ella entra en el 53 a la NACA y cuando está ahí adentro cambia el nombre. La aportación de Katherine Johnson se puede ver en la película de una manera dramatizada y bastante interesante. Ella se encargó de llevar a cabo los cálculos del proyecto Mercury
desarrollado por la NASA entre el 1961 y 1963. También calculó la trayectoria parabólica del vuelo espacial de Alan Shepard, el primer estadounidense que viajó al espacio a bordo del Mercury Redstone 3 en el 61. Y creo que era la historia de él, donde hubo uno de los... Ay, entonces me hace que fue no, olvídenlo. En 1962 ya se usaban computadoras, en el 62. Sin embargo, Catherine, se quedó como la persona que se encargaba de verificar los cálculos. O sea, les ganaba las computadoras. Sí, decían que daban más decimales. Sí, mira, uy. Y bueno, también hablan de que el vuelo de John Glenn, donde fue un vuelo que orbitó en la Tierra en la nave Friendship, creo que fue él. Uno de los dos, si no fue Alan Shepard, fue John Glenn, uno que dijo, yo no me voy a subir a esa nave hasta que Catherine cheque los cálculos. Entonces, y no la querían dejar verificar. Cuando ella esté lista, o sea, ahí la importancia, o sea, este vato dijo, a ver, excuse me, ¿no? La señora sabe, con permiso, Y con razón, era su vida la que iba a arriesgar. Tenía que asegurarse que fue una persona muy buena. Sí, pero ahí es donde interviene gente que va más allá de que si eres mujer o que si eres lo que seas. O sea, tienes el talento, haces las cosas como las debes de hacer. De hecho, en esta lucha contra la discriminación, ni de qué color, ni de qué género. Han sido los que han empezado a decir, oye, no, pues somos iguales, ¿me entiendes? Sí. O sea, si hace falta esa parte de los dos lados, de todos lados, para poder hacer algo notorio en estas situaciones. Y bueno, también habla de que calculó la trayectoria del Apolo 11 que llevaría al hombre a la luna en el 69. O sea, ella estuvo presente en esa hazaña. Y bueno, eso fue de lo que más hizo Catherine. No estaría segura, yo creo que vamos a platicar más de ella a detalle en algún episodio en especial, pero no estaría segura. Creo que ella sí dejó un tiempo en hacer familia, o sea, ella sí crió a sus hijos. Combinar. Creo que eran varios hijos y ella dejó un espacio y regresó y fue la misma, o sea, es como, Qué siento padre. que ahora a veces... es como, no, si te vas un tiempo, no, amigo, no, te lo castigan, pero nunca, pues no te, o sea, igual y uno se queda ahí un poquillo atorada, pero cosa de agarrar vuelo y vuelves a hacer, porque tú eres lo que tú eres, ¿no? Entonces, habría que platicar o que ver más ese aspecto, porque es algo que a mí me hace mucho ruido, ¿no? Que, como, ay, no, ya te fuiste 2 años, no, ya no nos sirves, amigos. Ya estás obsoleta. Sí, entonces creo que no es así. Y bueno, una parte muy impresionante de Catherine, bueno, toda su vida, ¿no? Dice que de los papers, o de las publicaciones más famosas de la NASA son de ella, tuvo muchos artículos y ella ya se quedó ahí en la NASA trabajando. Y ella fallece un 24 de febrero del 2020. De 101 años de edad. ¡Wow! En Newport News, Virginia. Esto ya fue en Virginia, no en Virginia o en Virginia del Oeste. Probablemente, pues, de causas naturales, ¿no? Ya los 101 años, pues bueno, ya diste todo, amiga. Diste todo y ya lo mantuvo. Y más. Sí. Pero dije yo, justo esta señora se perdió el coronavirus, mira. O sea, fue en febrero del 2020 y el coronavirus empezó en marzo. Bueno, en América y el cierre de todo fue en... Empezó a hacer ya estaba por ahí el números y dijo, coronavirus, "Ay, no, pero mejor me muero". en marzo del 20. Era tan buena para los números que dijo, no, viene la recesión aquí, yo me voy. Es el momento perfecto para desencarnarme. Adiós, amigos. Sí, ándale. Y bueno, qué padre también que ella estuvo para muchos reconocimientos que recibió y también para la película de Talentos Ocultos. Ella estuvo en toda la premiere, en todo, entonces me imagino que ella compartió su historia y la han de haber escrito así. Bueno, dice que la película está basada en la novela de Margot Lee Shetterly. No sé si esta Margot
platicó con Catherine, o bueno, o todos, ¿no? También la producción. Y en la película se cuenta la historia no solamente de Catherine, sino de otras mujeres extraordinarias que estaban en la NASA en ese tiempo. Entonces, no se pierdan. Si no la han visto, de verdad que es una muy buena película. Se llama Talentos Ocultos y creo que está en Disney. Porque ya ven que ahorita ya hay que pagar cada plataforma, porque cada plataforma tiene de streaming, tiene su propia película. Entonces, aparentemente está en Disney, porque ayer que Disney la Plus. vi, ay, se me antoja verla. Y, ay, no, está en Disney, en Disney Plus, no tengo amigos. Y bueno, esa fue Katherine Johnson. Y nuestra tercera se llama Rosalind Franklin. Ella es una química que nace en 1920 y muere en 1958. Entonces nace un 25 de julio de 1920 en Londres, Murió Inglaterra, de una familia judía. Esta persona, Rosalind Franklin, pues vaya, no batallaba en cuanto al aspecto económico. Estuvo siempre en escuelas de prestigio, y bueno, cuando hablan de que la mandaron como a una escuela en Francia, y en Francia ella aprendió muchas cosas, muchas cosas que de ciencia, que idiomas. Entonces ahí fue donde ella empezó a interesarse por la física y la química. Y cuando regresa a Inglaterra, ella quiere ingresar al colegio Newnham en Cambridge para estudiar ciencias experimentales, en concreto química. Entonces, bueno, ya fue química. Y ella se graduó en 1941 en química y física. Y luego consiguió una beca para iniciar una tesis doctoral en plena Guerra Mundial en 1942. Imagínate qué locura estar viviendo en ese tiempo, ¿no? Qué locura. Sí. Y entonces ella consigue la beca, pero tiene que pausarlo por la guerra. Y entonces ya después de que se termina la guerra, ella se doctoró en la Universidad de Cambridge en el 45. Que yo no me imagino cómo estaría toda esa situación después de la guerra, no tengo idea. Pero bueno, ella en medio de la guerra, ella doctorándose, triunfante. Eso sí es caos. Sí. ¿En qué caos está doctorándose? Y bueno, la aportación de Rosalind Franklin también me sorprendió mucho. Digo, todas me sorprenden, pero esta fue como, wow. Bueno, la aportación de la doble hélice de Watson y Crick es muy interesante porque la Rosalind Franklin fue la que sacó la famosa foto 51 que Watson y Crick vieron y se basaron para descifrar la doble hélice sin darle crédito a Rosalind Franklin. Qué mal. La situación hay todo un rollo, ¿no? Porque había otro colega, o sea, fueron Watson y Crick, y qué bueno. Está bueno el chisme. Luego el otro ni se le menciona, no se le recuerda mucho. Se llama Maurice Wilkins. Maurice Wilkins estaba junto con Rosalind en el mismo instituto. Entonces, Wilkins sabía que Rosalind era muy talentosa y que estaba sacando. También se dedicaba, según recuerdo, a la difracción de rayos X como Dorothy. Entonces está Rosalind, como Rosalinda. Rosalind, tomó la foto, presentó los datos y Wilkins invitó a Watson y a Crick para que fueran a ver la presentación de Rosalind Franklin. Y de ahí ellos dice la historia, ¿no? Que cuando, no sé si fue Watson o Crick, uno de los dos ve la foto 51, la foto de la estructura del ADN. Claro que no es una foto así como tal, no es una difracción de rayos X aparentemente, que fue como muy revelador, ¿no? Que ellos habían batallado por un año como sabes, que eso tiene mucho a la ciencia, ¿no? A veces te atoras en una situación y no avanzas. Pero bueno, la cosa fue que fue ella y lamentablemente pues ella fallece antes de toda esta situación, o sea, ella no supo qué pasó. Mencionan aquí que Watson, Crick y Wilkins, que era el compañero de ella, quienes ganaron el Nobel de Medicina en 1962.
4 años después de la muerte de Franklin, ella muere por cáncer de ovario a los 37 años en Londres. Entonces, Hombre, otro ella... premio Nobel robado. Eso, y ellos recibieron el Nobel. O sea, ella ni siquiera supo, ni por aquí le pasó la situación. Y por ahí, aparentemente, parece que la mencionan en el paper, bueno, en el artículo, estos personajes. Y era ahí cuando yo decía, es que aquí es cuando vemos héroes, villanos de la ciencia, o sea, héroes y villanos, ¿no? Como esta situación se va dando a lo largo. Digo, somos humanos, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Cada quien tenía sus intereses, la ciencia es un negocio, no es lo correcto, ¿no? Pero bueno, pues están sus héroes, sus villanos, y yo a estos personajes, ¿no? Watson y Crick era como, oh, wow, que te digo, el Watkins ni siquiera me sonaba, pero también aparentemente también a él lo apuntaron en el artículo, vaya, eso no pasa hoy en día. Para que no hablara de más. Pues Ay, fue el la que otra. los llevó, fue el que los llevó al final del día. Pero dije, ¿cómo estas personas como héroes, luego las ves como villanos, ¿no? Pero bueno, está esta dualidad que yo creo que está en el ser humano siempre, ¿no? Uno quiere decir, ay, estos qué malos, y la Rosalind qué bueno. O sea, también Rosalind tuvo que haber sido una mujer bastante fuerte, ¿no? Bastante, luchona. Y es lo que les digo, todas estas mujeres rompieron el molde y no es fácil salirte del molde. Estás te juzgan, ¿no? La gente no te ve porque sales de lo que ellos creen que es correcto y de lo que está bien. Entonces, bueno, no sé, no los conocí en persona, a nadie. Solamente creo que la historia por sí misma habla de situaciones que fueron correctas y que fueron incorrectas y cómo nos llega la historia a nosotros puede tomarte como, ay, qué increíble, qué personaje, qué grandioso, o no, qué hijo de la madre, qué mal. Pero bueno, ese es el storytelling, ¿no? También. Entonces nosotros vamos a procurar contar esas historias también porque están chidas, porque el chisme siempre es bueno. Entonces, bueno, esa fue Rosalind Franklin. Luego viene Vera Robin, de 1928 al 2016. O sea, hace poquito. A 88 años, 88. Astrónoma. Ella nace, sorprendentemente, encontré a una cuatilla de cumpleaños, un 23 de julio de 1928, y mi cumpleaños es 23 de julio. Nace en Filadelfia, Pensilvania, y bueno, hizo su carrera. Estudió astronomía en la Universidad de Vassar, luego también se inscribió en Princeton y en Cornell cursó el máster en física y en 1954 obtuvo su doctorado en la Universidad de Georgetown, que es muy famosa esa universidad. Vera Robin, yo sí no tengo nada que ver con la astronomía, no estoy muy familiarizada, la verdad, me parece muy interesante. Pero ella, su aportación a la ciencia convenció a la comunidad científica de la existencia de la materia oscura. Entonces, bueno, ya platicaremos más de ella. Definitivamente, aparentemente fue una, pues, reina sin corona. O sea, la gente siempre creía firmemente, muchos de sus colegas, que ella tuvo que haber sido alguien que recibía un premio Nobel y nunca lo recibió. Robin fallece por causas naturales un 25 de diciembre, justo en Navidad, de 2016, de 88 años, sin el premio Nobel que sus compañeros creían que merecía. Y luego viene Jane Goodall. Jane Goodall, de 1934, aún vive, tiene 88 años y es una etóloga. Ella nace un 3 de abril de 1934 en Londres y ella es una doctora en etología por la Universidad de Cambridge. Ella comenta, hay videos muy buenos en el apartado, hay un canal que a mí me gusta mucho en YouTube que es de Aprendamos Juntos, 2030 de BBVA. Y ella tiene toda una plática de lo que ella hizo, es muy interesante, los invito a que vayan y lo vean. Etóloga, ahora que lo vi, ella es los etólogos, que me pareció interesante, son las personas que se encargan de estudiar el comportamiento de los animales, como el psicólogo de los animales, algo así podríamos decir, las costumbres y todo eso. Y entonces ella, la aportación más grande que hizo, ella no tenía
como una formación, pero dice que con ella también tuvo mucho que ver la invitación de Louis Leakey, un antropólogo, que le pidió que fuera a estudiar los chimpancés. Ella ya estaba muy interesada en todo esto, ¿no? Y entonces, este señor, Louis Leakey, pensaba que las mujeres eran mejor para observar. Digo, igual es cosa de personalidad, pero él tenía esa idea, él apoya a Jane, y esta señora se va al África con su mamá, ella, y en un campamento, Dios mío, qué bárbara. Y el descubrimiento más significativo de Goddard, Jane Goddard, fue que los chimpancés hacían y utilizaban herramientas primitivas, no de piedra, sino de tallos, ramas y hojas. Y ella explicando lo que vio, la escena que vio. O sea, yo dije, esta señora tiene que ser una observadora, esta es una prueba de paciencia y de determinación y de disciplina, porque son características que tienen los científicos. Ella también habla de cuando ella era niña y cuando ella era niña observó cómo ponía un huevo una gallina, por 4 horas tuvo que esperar para lograr verlo. Yo, no, señora, ahorita un niño que tenga la capacidad de ver por 4 horas una cosa, no sé, no creo que haya muchos niños. Las clases virtuales, ahí estás obligándolos con las clases virtuales. Pero bueno, voy a avanzar más rápido. De todos modos, pues ya son gente que vive hoy en día casi todos. Bueno, pero Margarita Salas. Margarita Salas nace en 1938, muere en el 2019, 81 años, bioquímica. Fecha de nacimiento, 30 de noviembre de 1938, en Carnero, Asturias. Su carrera fue licenciada en química en la Universidad Complutense de Madrid en 1963 y estudió con un premio Nobel, Severo Ochoa, que yo dije, Dios mío, imagínate qué ha de ser estudiar con un premio Nobel, ser la estudiante de un premio Nobel, eso ha de ser, wow, muy imponente. Pero dice ella que le aprendió muchísimo a Severo Ochoa en cuanto a la disciplina, ¿no? De la rigidez del científico, del investigador, y estuvo en el departamento de bioquímica en la Universidad de Nueva York, una universidad también bastante prestigiosa. El descubrimiento más importante, yo sí de tiro estoy muy fuera de todas las situaciones de biología, pero bueno, fue el ADN polimerasa del fago Phi-29, un virus que infecta a un tipo de bacterias denominadas Bacillus subtilis y que tiene la capacidad de generar millones de copias de ADN partiendo de una muestra pequeña, es decir, tiene una alta capacidad de crear un nuevo material genético y esto ayudó a la investigación en lo que se refiere a biotecnología y estudio del cáncer, aparentemente. No me crean mucho, pero bueno, es más o menos lo que hizo Margarita Salas y de todos modos fue una representante que hizo mucho por imponer o más bien por impulsar la investigación en España y empujó mucho la ciencia o las científicas mujeres. También es importante. Fallece un 7 de noviembre. Y bueno, viene Jocelyn Bell Burnell de 1943. Es astrofísica. Todavía vive. Hasta donde yo me quedé. 79 años. Nace un 15 de julio de 1943. Nace en Belfast, Irlanda del Norte. Que aparentemente es otro Irlanda. Yo no sabía. Que sí depende del Reino Unido. Entonces ella básicamente pues es de Reino Unido. Ella estudió el grado de física en la Universidad de Glasgow y comienza a trabajar en su doctorado en la Universidad de Cambridge. Las aportaciones ella descubre como estudiante y de hecho creo que me recordó mucho la película de Don't Look Up, porque ella era estudiante cuando ella se encargaba, ya saben que luego es les digo que luego parece como que uno se la pasa de científico, como haciendo muchas cosas muy sofisticadas, y no, ella tenía que leer 120 metros de lo que estaban poniendo un telescopio, un observatorio, 120 metros de papel, no sé cómo se lee, no tengo la más remota idea, pero dicen que ella era un punto de 2.5 centímetros en todos esos 120 metros, y ella estudiándolo, pues cada día que tenía que ir a hacer ese trabajo, descubrió los pulsares. Tampoco sé muy bien qué son los pulsares, pero ya les contaremos, porque sí tienen lo que encontré dice que son estrellas de neutrones en rápida rotación y con su intenso campo magnético inclinado respecto al eje de rotación y orientación, especialmente, de tal modo que las ráfagas de radiación sincrotrón emitidas por su campo magnético barren la Tierra en cada giro. Entonces parece ser que están así,
expulsando, pero no están haciendo eso. Pero bueno, ya como no, no es nuestro fuerte, pues ya les contaremos en otra situación. Por ahí, amigos, pero lo impresionante es cómo ese trabajo, ¿no? Esos 2.5 centímetros ahí variando, ella lo vio, o sea, después cuando estás en tu campo, ¿no? Ella, todavía vive, como les comenté, Jocelyn Bell Burnell. Y luego viene Temple Grandin, de 1947, también todavía vive, 74 años, zoóloga, etóloga. Ella es un personajazo en cuanto a que es una persona que está diagnosticada con autismo. Entonces es mujer y con autismo, ¿no? Que es una situación que hoy en día pues es como más común, no sé si antes no lo veíamos o no sé qué ha pasado, pero bueno, ella nace el 29 de agosto de 1947 en Boston, Massachusetts. Ella se licenció en psicología, o sea, con todo y el autismo y que en ese tiempo, fíjense, 1970 por ahí, más para allá, más para acá, a la gente que tenía autismo se le metía o se le ponía en los psiquiátricos. Entonces, bueno, su mamá se rehusó y la hizo funcional. Entonces ella estudió psicología, luego estudió zoología, un máster en zoología y un doctorado en zoología también, donde se especializó en etología, que fue lo mismo que hizo Jane Goodall, y ella es así como súper apegada con los animales, es muy conocida por su aportación a la ciencia, es eso, que ella entiende también a los animales, que ha hecho sus diseños de cómo tratarlos, de cómo tener una convivencia buena con ellos. Ella ha sido una pieza clave en esta situación. Temple Grandin, 74 años, y bueno, su autismo oficialmente fue como firmado o como comprobado, diagnosticado con seguridad a los 40 años, cuando ella tenía 40 años. O sea, como que antes de eso pensaban que tenía un retraso o cosas así. Y bueno, viene Elizabeth Blackburn en 1948, bioquímica, todavía vive. Fecha de nacimiento, 26 de noviembre de 1948, en Hobart, Australia, en una isla allá de Tasmania. Santo Claus, esta mujer vivía allá por el fin del mundo y desde allá hizo su carrera, estudió bioquímica en la Universidad de Melbourne y luego también se fue a Cambridge, o sea, desde Australia se tuvo que mover a Cambridge, que eso pasa mucho en el mundo científico, tienen que moverse a otros países donde hay más ciencia o hay temas que sí son de tu interés. La aportación es, en 2009 recibió junto con Carol W. Grader y Jack Szostak el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento de la telomerasa, enzima relacionada con los procesos de envejecimiento celular y con el cáncer. Entonces ella recibe ese premio, pues todavía vive, Elizabeth Blackburn. Luego viene Sally Ride, de 1951 al 2012, física. Ella falleció de 61 años. Nació el 26 de mayo de 1951 en Los Ángeles, California, de descendencia noruega. Y ella estudió en inglés y en la universidad en Swarthmore College se graduó en inglés y en la Universidad de Stanford en física. Y ahí es donde ella ella ve, es muy llamativo porque ella ve una publicación en el periódico donde invitaban a que se formaran como astronautas. Entonces ella sale de como 9,000 personas que aplicaron para eso, y ya sale. Entonces fue una física estadounidense y astronauta de la NASA. Ella viajó el 18 de junio de 1983, convirtiéndose en la primera mujer de Estados Unidos. Ya había habido 2 rusas que habían ido al espacio, pero pues ella fue la primera mujer americana. Pero bueno, ya era la tercera mujer en el espacio. Y ella fallece, bastante extraño, porque fallece también un 23 de julio, vaya, de 2012, de cáncer en La Joya, California. Entonces, bueno, esa fue Sally Ride. También tuvo una vida bastante interesante. Luego platicamos más. Viene Mae Jemison, 1956, sigue viva. Tiene 66 años, ingeniera médica y es ex astronauta.
Wow. Nació. Todas las carreras difíciles. Sí, no manches. Nació el 17 de octubre de 1956 en Decatur, Alabama. Se graduó de la Universidad de Stanford como ingeniera química, la chica. Y colega. Y como ya saben, como que, ay, pero no me es suficiente la ingeniería química. Y los estudios africanos y afroamericanos. O sea, esa fue como, yo creo que como su minor, ¿no? Como su otra parte de la carrera. Porque claro que sí. Luego tuvo su título de médico en la Universidad de Cornell. Y es de esas personas que, no sé, le alcanza la energía para toda la vida. Se fue de médico para el Cuerpo de Paz en Liberia, la Sierra Leona, desde el 83 hasta el 85, y ahí trabajó como médico general, y ya luego buscó convertirse en astronauta, aparentemente. Bueno, su aportación a la ciencia fue su viaje espacial, y bueno, ya todavía vive, Mae Jemison, 66 años. Y la última, ya para terminar, que ya el chisme no es tan sustancioso aquí, no me dejaron, no había mucho ya aquí. Katherine Jansen. Katherine Jansen nace en el 58, microbióloga, 64 años actualmente. Su fecha de nacimiento nunca apareció, el tiempo que tuve para que le asigné, no apareció su fecha de nacimiento, no sé por qué, pero nació en el 58, nació en Erfurt y creció en Alemania del Este, que es Alemania, pero está nacionalizada como estadounidense. Y bueno, estudió biología en la Universidad de Marburg, todo esto es en Alemania, y dice que llegó a la universidad y estableció un departamento de microbiología. Completó su doctorado en la misma universidad de Marburg. Y bueno, dice, luego que estudió la trayectoria química de las bacterias, eso fue su estudio. Tras doctorarse, Jason se trasladó a la Universidad de Cornell con una beca para doctorarse en la Fundación Alexander von Humboldt para investigar la función de la recepción de acetilcolina con George Paul Hess. Ella es muy reconocida porque ella es la encargada, fue de las investigadoras de Pfizer, ella fue la cabeza de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Es aparentemente una persona bastante, como muchas científicas, como muy hermética en cuanto a su vida, ¿no? Pues lo que te digo, ellas se dedican a lo que se dedican, no les gusta el chisme científico, pero a mí sí. Entonces, bueno, de Katherine Jansen, ella vive actualmente, les digo, 64 años y sigue trabajando, y fue una pieza clave para Pfizer y para esta situación del coronavirus en cuanto a la vacuna. Sí. Entonces, bastante interesante. Exploramos. Tenemos que tener su propio episodio, aunque sea hermética, vamos a sacarle jugo a lo que sea que esté haciendo. Sí, pero creo que ella es bastante hermética en cuanto a cómo habla y así, y lo que hay. O sea, me sorprendió no encontrar su cumpleaños, ¿no? Sí. Pues no sé. Raro. Igual y no busqué bien, ¿no? También eso puede ser. Era la última, amigas, entonces la mencionamos como la más actual. Ya después de tantas vidas. La aportación de la vacuna para el coronavirus, que nos salvó a todos y nos sigue salvando. Pues muy importante mencionar. Sí. De Pfizer. Ok. Y bueno, listo. Bueno, chicas, de verdad, bien interesante esta línea del tiempo. Han quedado muchos datos en el aire, datos curiosos. Son vidas muy interesantes, aportaciones muy, muy preciadas para nosotros y también muy interesantes. Entonces, aquí vamos a dejarle con la promesa de después hacer episodios completos para cada una de estas grandes científicas. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de ir a una pequeña nota divagadora, no por pequeña menos importante, y es que durante esta semana nuestros colegas de Ciencia Ligera vayan a seguir ese podcast, está muy interesante y les va a encantar si les gusta el mundo de la ciencia. Tuvieron como invitado al doctor Antonio Lascano Araujo, es un científico mexicano que ha hecho de verdad una trayectoria bien importante, bien interesante y muchas aportaciones a la ciencia, y pues nos sigue compartiendo su conocimiento en conferencias como la que ellos tuvieron el honor de ser host. Entonces vayan a escucharla completa. Hay un pedacito en el que tuvimos la oportunidad de hacer una pregunta que fue si él creía que estamos hechos del mismo material que las estrellas, y nos contestó de una manera pues obviamente científica, hermosa, sí, inspiradora. Por ahí anda también el clip
véanlo en nuestras redes y vayan a seguir a Ciencia Ligera y a ver la conferencia completa ahí con ellos. Y pues esta es la mini nota divagadora de esta semana. Entonces, pues, mis divagadoras, hemos despegado hacia la recta final de este episodio. Y antes de despedirnos, por favor, Cele, ¿nos puedes compartir tu comentario de cierre con respecto al tema de hoy? No, pues solo comentar que me encantó. Yo creo que ya varios comentarios que hicimos a lo largo del programa pues dejan claro que son mujeres totalmente admirables para nosotras. Y nos enseñan cómo la pasión por lo que te gusta, en este caso pues la ciencia, es capaz de moverte y hacerte luchar contra y vencer todos esos obstáculos que se presentan. Eran mujeres totalmente pues adelantadas a su época, como dijo Mari, fuera de molde, y son un ejemplo a seguir sobre lo que es seguir tus sueños, hacer lo que te gusta y buscar por esa voz, que no dejar que te apaguen esa voz. Entonces, totalmente admirables, muy interesantes. Sigan investigando de ellas, como dijeron, falta mucho por hablar, mucho que no se dijo, se resumió mucho, pero pues nos quedamos con lo mejor de cada una. Sí. Y bueno, Mari, cállate con las tuyas, o sea, con tus conclusiones. Todo lo que dijo Selene. Y ya, no, pues ya Por dijo dos. Selene. No, digo, ya hemos hablado de la admiración y de lo lamentable, ¿no? Que ha sido que no las tenemos tan presentes. Quisiera eso, mantenerlas presentes, mantenerlas en mi mente para usarlas en los ejemplos, que eso es muy importante para memorizarnos sus nombres, porque eso he batallado, ¿no? Ay, ¿quién era esta persona? Todavía me está costando trabajo, pero de verdad quiero hacer esa labor de reconocer su trabajo y de tenerlas presente con sus aportaciones a la ciencia y por su pasión y amor a la ciencia. Entonces, bueno, eso voy a tratar de mantenerlas y usarlas en mis ejemplos, para platicar sobre ellas y que no sea un episodio que se vaya como al cajón, ¿no? Como, bueno, ya lo mencionamos, gracias. No, creo que hacerlas presente va a ser parte de mi intento. No sé qué tanto lo logre y ahorita luego se me olvidan hasta los nombres de las muchachas. Vamos a hacerlas virales. Para hacerlas Sí. virales, eso. Es listo. Bueno, muchachas, muchísimas gracias. Así rápido, una de las científicas que mencionó Mari, Jane Goodall, como Mari les dijo, tiene una conferencia muy bonita en Aprendamos Juntos. Vayan a buscarla en YouTube. Y precisamente en esa anécdota ella menciona que tuvo mucho apoyo de su mamá, pero que sin embargo, pues siempre cuando uno quiere cumplir un sueño, hacer un reto, cuando ella expresó como su deseo de dedicarse a la ciencia, de ir a explorar, pues la mamá siempre le ponía muchas como excusas, ¿no? Limitaciones, pero está muy lejos, pero está muy caro, pero está muy peligroso, pero además agregó una que a ella se le quedó muy grabada, que era, pero eres mujer. Entonces, me gustaría para finalizar llamar a la acción para eliminar poco a poco ese estigma de la sociedad de agregar a la lista de limitaciones que ya tenemos las niñas y las mujeres para dedicarnos a nuestros sueños o a desarrollar nuestras habilidades o a dedicarnos a la ciencia, eliminar esa frase machista y absurda de, además eres mujer. O sea, que tiene todas las otras limitaciones, pero vamos a quitar eso de, pero eres mujer, que eso no sea una excusa. Sí. Y pues les digo, ojalá. Y las mujeres sí somos buenas para matemáticas, chicas, Sí, Ahí sí. hablamos de muchas mujeres súper matemáticas. Y que independientemente del sexo, sigamos luchando por la igualdad de oportunidades. O sea, ahorita dije, la verdad es un error decir que somos iguales. No somos iguales hombres y mujeres. Pero sí hay que luchar por esa igualdad de oportunidades, independientemente de nuestras habilidades, sexo, raza, religión y clase social. Y pues reconocer estos aportes de mujeres a la ciencia en esta ocasión. Esperemos que después se nos haga hacer los episodios completos y pues con esto cerramos el día de hoy. Si llegaste hasta esta parte del episodio, definitivamente eres un potencial partícipe de nuestro exclusivísimo club de divagadores. Por favor, suscríbete, comenta y comparte en ese orden.
Divagadoras, Cele, Mari, gracias por sus valiosas e interesantes aportaciones al episodio de hoy. Los esperamos en el próximo episodio con mucha más divagación, porque la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Chao.